Bueno, venga, buenas tardes, empezamos. Hoy vamos a intentar trabajar una primera sesión de lo que he llamado taller de PixDesign, aunque ya llevamos días hablando de lo que es el procesado. ¿Y por qué PixDesign? Porque es la herramienta que vamos a utilizar ya para un nivel superior. Para el nivel inicial hay cosas más sencillas, pero ya si nos metemos en astrofotografía, pues vamos a utilizar herramientas astronómicas. Eh, Mi idea es dedicar 3 sesiones, no más, para ponernos un poquito en línea de lo que es el programa y de cómo se usa. Independientemente de eso, luego continuaremos haciendo trabajos y procesados de imágenes que lo utilizaremos casi siempre, digo yo, ¿eh? Hoy la idea sería presentaros el programa un poquito en detalle, que todo el mundo sepa qué es lo que es y que cuando estemos ya trabajando y digamos darle al preview, pues sepamos todos qué es y dónde están esas opciones. Vamos a hablar de lo que es el escritorio, hablaremos de los procesos y los scripts, que son y para qué se utilizan, y luego hablaremos también de los contenedores y lo que es un proyecto en PixDesign. Dicho esto, voy a ir rápido para que nos quede tiempo para verlo en detalle. ¿De qué estamos hablando? Pues el escritorio, menús y views, de la configuración del propio sistema, que algo ya dijimos en días atrás, de nuevas instancias, espacios de trabajo, procesos, scripts y un poquito de detalle de todo eso. Esto que estáis viendo ahora en pantalla es el escritorio, es la mesa de trabajo. Imaginaros este espacio vacío, eso sería el escritorio de PixDesign y luego lo hemos llenado de cosas, ¿no? Pues veamos un poquito qué es lo que hay ahora mismo en la pantalla. Seguramente lo tenéis todos similar, si no habéis ido ya haciendo avances. Este escritorio de trabajo se compone, la parte de arriba son los menús, que vosotros los tendréis ahí. Cada uno de sus menús va a tener un montón de submenús, que los iremos viendo. También tenemos los views o las cosas para ver, que también veremos luego de dónde están y para qué son, pero vamos, ahí básicamente veis que salen en determinadas zonas de la pantalla. Salen ahí porque de la configuración por defecto, no sé si el vuestro lo tendrá igual, pero la configuración por defecto te aparecen determinadas herramientas en determinados sitios. Todo lo que vamos a ver es configurable. O sea, tú cuando ya te pones a trabajar, si te es más cómodo que eso aparezca arriba, abajo, en un rincón, en otro, incluso no tiene, lo puedes abrir y a lo mejor no se va a ver en esta pantalla. Puedes tener pantallas complementarias y para que no te quite sitio, pues tú lo trasladas a una pantalla lateral y lo puedes estar viendo ahí. Pero vamos, en principio, ahora entraremos en esos detalles. Esos views se pueden obtener en el tercer menú, y dentro de eso tenéis estos botoncitos que aparecen aquí, que son los estándar. Ahora haremos un repaso de ellos un poco así por encima. Y luego hay una parte que pone la barra de herramientas, el toolbars. Ese toolbars, cuando tú lo pinchas ahí, te sale una lista y tú puedes decidir cuáles quieres ver o no ver. ¿Qué son las barras de herramientas? Sencillamente son los menús, los submenús, desglosados en esos pequeños iconos que estáis viendo ahora mismo aquí en este lateral, arriba, abajo. Insisto que tú los puedes llevar donde quieras para organizarte todo el trabajo como quieras. ¿De qué va esto? Pues que cuando tú pinchas a un iconito de estos, ahora están casi todos apagados porque ahora hablaremos, los iconos están representando procesos. Y los procesos ya he dicho en alguna ocasión que son como pequeñas calculadoras que hacen un trabajo.
No una calculadora para sumar o restar números en general, sino que lo que va a hacer va a ser incrementar brillo, incrementar color, en fin, una serie de operaciones que son matemáticas, pero que aquí las estamos traduciendo a imágenes. Entonces, si no hay una imagen sobre la que trabajar, pues no te aparecen activos. Mientras no tengas algo, ellos no van a salir. Veis que aquí en toda esta lista de barras de herramientas hay señalizadas unas cuantas y otras no. ¿Cuáles? Las que os interese. Y esas os van a generar un paquetito de iconos que los vamos a poder colocar en donde queramos. Sigo rápido y así podemos ir trabajando. En esta mesa, además de lo que estoy diciendo, lo normal es que trabajemos con imágenes. Esas imágenes, algunas ya las hemos usado en algún ejemplo, bueno, pues esta es una imagen. Pero esta imagen ahora es una, pero podríamos tener 14 encima de la mesa. Entonces, el que haya muchas imágenes en el escritorio no significa que vaya a trabajar con todas a la vez. Hay cosas que podría hacer si yo quiero, pero en principio tú vas a trabajar imagen por imagen. Fijaros que una de ellas tiene arriba el membrete en azul. Eso significa que la que es activa es esa. Si yo pinchara en la otra, pues se iluminaría el membrete azul de la otra y se pondría en primer plano, tapando al anterior. Pasamos ya de las imágenes y vamos a empezar a sacar herramientas de trabajo. Ahí tenéis dos ejemplos, pero la cuestión está que uno de ellos es un proceso y el otro es un script. Cuando esto empezó hace unos años, la diferencia entre un proceso y un script era clara. Sabías que las cosas funcionaban de forma muy distinta. Un proceso es una herramienta, como digo, una especie de calculadora que va a hacer algo. Esa que hemos abierto ahí es la del histograma, que ya la conocéis. Y al lado hay un script. El script, por definición, es un programa, es un desarrollo normalmente en Python o en Java, en el que lo que va a hacer va a ser un montón de cosas, normalmente apoyadas en varios procesos. Lo que pasa es que eso se aglutina todo en una pantallita y de forma resumida va a ejecutar unas instrucciones. Al final, resulta que es muy parecido a un proceso. Lo que pasa es que un proceso es algo muy específico y el script cada vez son más complejos. De hecho, están saliendo scripts cada poco, porque son de código abierto. La gente que sabe desarrollarlos, pues si tiene una necesidad en su día a día con el programa, pues hace un script. Y si resulta útil, pues se extiende y todo el mundo acaba descargándolo para poder trabajar con él. Pero, en principio, esa sería la diferencia. Los que vosotros podáis tener en vuestro ordenador, a fin de cuentas, se van a utilizar similar. O sea, tienes un proceso para hacer cosas, pero tienes un script que va a hacer otras cosas. La cuestión está en saber qué hace quién. Todas estas maquinitas... a ver, que voy para atrás. Tienen aquí abajo... Tranquilos que lo voy a ampliar un poquito más. Tienen una barrita de botones, de controles, en el que podéis ahí ver una especie de triangulito en una esquina, un cuadrado, un círculo, perdón, un cuadrado opaco, azul. A la derecha hay un cuadrado transparente, hay una especie de documento. Cada cosa hace algo. Si nosotros con estos procesos vamos a trabajar, tenemos que decirle sobre qué imagen queremos que actúen. Entonces, o se dicen, perdón, aquí, este es un ejemplo, hay muchos que están así, tendrán un cuadradito en el que tú podrás darle a un desglose y te saldrán el nombre de cada una de las imágenes que tengáis en la mesa. Entonces, si yo quiero
subir la exposición o hacer algo o cambiar los niveles de los canales o lo que sea, tengo que decirle sobre qué imagen lo voy a hacer. Entonces, yo lo puedo hacer seleccionando aquí las imágenes que tengo, o, es más cómodo, si seleccionamos en este tipo de procesos este pisco que hay aquí, este tic, al seleccionarlo, él va a entender que va a trabajar sobre la imagen que tengamos activa. Entonces yo, con que le pinche a una imagen y le cambie la barrita de arriba de color, ya sabe el ordenador que esa es mi imagen activa y que lo que yo haga con ese proceso lo va a lanzar a esa imagen. Hasta aquí, bien. Este otro circulito que tenemos ahí es el que llamamos el tiempo real. Es lo mismo que en las cámaras fotográficas cuando le damos al Live View, que estamos viendo lo que la cámara ve. Pues aquí lo que veremos es otra imagen con el resultado del proceso que nosotros queramos ejecutar. Entonces es un botoncito de interés. Luego hacemos pruebas. Cuando una calculadora le hemos pedido que haga unas operaciones, para que las haga tenemos que darle al OK, hay que decirle algo, ¿no? Pues aquí en todos estos instrumentos va a haber determinados botones que lo que hacen es lanzar la operación que le hemos pedido. Aquí puede haber una cierta diversidad. Nosotros podemos hacerlo lanzando este triangulito, pero lanzándolo es pinchar, arrastrarlo sobre la imagen que queremos que actúe. Eso es una manera. Otra manera es, si aquí hemos seleccionado la imagen que estamos trabajando, yo le puedo decir ejecutar, que sería el cuadradito azul. Entonces ya lo hace directamente, pero para eso tenemos que asegurarnos de que está seleccionada la imagen sobre la que vamos a trabajar. Si hemos utilizado lo de la palomita y para que sepa cuál es la imagen activa, pues lo ejecutará. Esto cuesta más explicarlo que coger la dinámica, pero es más fácil ahora, he entendido que era más fácil el explicar un poquito estos términos. Hay algunos que son más claros todavía, que tienes un botón de run, de ejecutar, de run, ¿no? Pues bueno. Más cosas. ¿Veis? Este otro cuadrado es el de ejecutar. Es ejecutar en algunos procesos, además de ese cuadradito azul, te puede salir una bolita azul. Y los dos van a ejecutar. Lo que pasa es que uno va a ejecutar sobre una imagen y el otro va a ejecutar sobre un montón de imágenes. Si hemos cogido un script o un proceso que los hay, que son capaces de trabajar sobre muchas imágenes, por ejemplo, el proceso de alinear imágenes. Y tú dices, quiero que me hagas esto, pero no me lo hagas con una, házmelo con un paquete, ¿no?, que tú le has dado. Pues entonces ahí podéis ver esas diferencias. Puede aparecer una bolita, un cuadrado y a veces las dos. Si el proceso es ambidiestro, ¿no?, si es capaz de trabajar en un sentido o en otro, os pueden salir las dos bolitas, las dos. Vale. Esta de la esquina, ¿veis ahí que hay como una estrellita? Pues eso es para resetear. Hemos dicho que estos son calculadoras en las que tú le estás poniendo, hazme una serie de operaciones. Mientras tú no le digas vacía lo que te he dicho, eso se va a quedar ahí cargado y si te descuidas lo puedes lanzar varias veces a una misma imagen, o si tienes 3 imágenes, dices, pues ahora lo lanzo a esta, lo lanzo a aquella, hasta que no le des vaciar, hasta que no le digas resetear, la herramienta va a estar cargada, ¿eh? Entonces, ese es el botón que tenemos que conocer. Y luego, como casi todo, podemos cerrar los procesos. Pues con la X de arriba a la derecha, como casi todos los programas y algunos
Pues con el exit, que te lo dice claramente, ¿no? Para salir. Si cuando empecemos a trabajar o a hacer cosas hay algún botón que no suene, cada una de las herramientas va a tener sus botones, sus deslizadores, pero estos que os estoy nombrando son comunes a prácticamente todas ellas. No lo habéis visto, pero aquí abajo, aquí, donde hay una especie de folio, aparece la palabra doc. Se supone que cuando tú tienes un proceso y le das a ese botoncito, debería de salirte la ayuda y salir un pedazo porque como suelen ser complejos, pues tienen unas ayudas complicadas. Bueno, pues muy pocos de ellos tienen esa ayuda. Eso está todo planteado a nivel comercial, su política es, si me entretengo en explicar esto, pierdo tiempo para hacer otros desarrollos. Entonces te dicen, las dudas al foro. Entonces es cierto que hay un montón de información en el que tú puedes entrar allí y allí te explican. Pero también es cierto que las herramientas que tienen el documento colgado pues son muy útiles. Están dentro del programa y salen en un inglés perfecto. Para los que no manejamos el inglés, inicialmente era un problema, pero como esas herramientas, esos documentos están dentro del programa, si los abrimos con Google, por ejemplo, pues directamente te los traduce a... Entonces, para mí es muchísimo más cómodo. Lo que es incómodo... La 9 pasa igual. Sí, claro. Entiendo que si te vas a internet y a la web y ya está. O sea, tú puedes pedir información de ese proceso en la red y aunque sea a través del foro muchas veces, pero sí encuentras cosas. Pero hay muchos procesos que no tienen esa información. No. Afortunadamente, los más complicados y los que están saliendo nuevos, eso sí, que suelen venir con información, porque el que lo ha desarrollado, que normalmente es del equipo fuera del equipo del PIX, pues digamos que el proyecto lo ha tenido que presentar con unas instrucciones. Entonces, si están las instrucciones, se vuelcan. ¿Ibas a decir, Javier? No, yo creo que las ayudas vienen más que nada por la gente que aporta procesos o scripts y entonces los explica. Pero los que están metidos dentro de lo que es, digamos, la estructura de Fish Insight, pues te mandan al foro. Eso es. Yo creo que algunos viejos son los que no tienen documentación. Por ejemplo, el multiscalar T3, que es nuevo, y el de ellos está documentado perfectamente. Bueno, a ver, todos son de ellos. O sea, si el proceso está encajado dentro, es que ha pasado un filtro y entiendo que el equipo redactor, eso es, ¿vale? Bien. ¿Cuántos hay de cada? Pues un montón. Ahí lo dejo. Hay un montón de ellos, ahora veremos algunos. Entonces, sí hay que recordar que los procesos se encuentran pinchando en el menú procesos o en los iconos que hayamos definido alrededor de la pantalla. Los scripts solo se encuentran en el menú de scripts. Esa es otra diferencia. Repito, los procesos, si vas al menú de procesos, te sale un listado enorme. Ahora lo vemos. Pero yo puedo colocar los de uso diario alrededor de mi mesa a través de lo que os enseñaba antes de las barras de herramientas. Con los scripts eso no funciona. ¿Por qué? Porque la mayoría de los scripts son desarrollos externos que se han ido metiendo al sistema. Hay algunos que son de origen del propio programa,
pero el concepto se ha mantenido y siguen ahí. De hecho, los últimos scripts que se están desarrollando, muchos de ellos ya te los ofrecen como script y como proceso. O sea que cuando tú lo instalas, te genera un script, pero también te aparece un proceso que tú lo puedes manejar de una manera u otra. Iconos y contenedores. Yo os doy un poco lo que es, luego intentaremos practicarlo. Los iconos, ya hemos trabajado un poco con ellos, son todo este tipo de cajitas que guardan un proceso que tú lo estás utilizando y lo dejas ahí fuera. Veremos cómo se hace. ¿De qué? Estas cajitas, ahora veremos cómo se generan. Si tú tienes un proceso normal, si coges el triangulito para lanzarlo a una imagen, si en vez de lanzarlo a una imagen la lanzas al escritorio, pues te genera una cajita para que la tengas ahí presente. Ahora veremos un poco. Pero lo que busco ahora es que veáis la diferencia. Una cosa son los iconos, que son los procesos. Igual me da que estén en las barritas. Se ve muy chico, no sé si todos estos botoncitos son iconos que yo he trasladado ahí como barras de herramientas. Yo le pincho ahí y va a hacer lo mismo que si le pincho aquí, si es el mismo. Lo que pasa es que si yo le pincho a estos, van a estar cargados por defecto, como los haya definido el desarrollador. Pero si yo lo saco a mi mesa, hago los cambios que yo quiera y cojo el pisco y lo pongo en mi mesa, ahí se va a guardar una copia de ese proceso con lo que yo le he metido, con el cambio de los parámetros que yo haya definido. Esa es la gran diferencia. ¿Y los contenedores? ¿Qué son los contenedores? Yo creo que la propia palabra habla ya de lo que puede ser. Un contenedor, lo que puede hacer es, yo diría que hay dos tipos. Unos que son capaces de contener un montón de imágenes, por ejemplo este que hay aquí, que apenas se ve, pero tú aquí puedes meter 100 imágenes y luego le dices que lo que yo le haga a esas imágenes me lo tiene que guardar en tal archivo con este formato. O sea, lo que haces es preparar un montón de imágenes para ser procesadas. De forma que si a esta carga yo luego le lanzo un proceso directamente, lo que haga se lo va a hacer a todas esas imágenes. Entonces, un contenedor de imágenes sería una cosa a la que yo voy a poder pedirle que se ejecuten todas las cosas para ese montón de imágenes. Eso sería un tipo de contenedores. Y otro tipo de contenedores es estos que tengo aquí ahora mismo presentes. Veremos ahora algún caso. Esto también es un contenedor de cosas, pero aquí lo que está conteniendo es un proceso tras otro proceso, tras otro proceso. O sea, yo le puedo decir, vamos a hacer a esta imagen esto, y lo pongo todo en fila. Y lo empaqueto en una cajita, que es un contenedor de procesos, ya no de imágenes, de procesos. De manera que si yo ese contenedor lo lanzo contra una imagen, el sistema lo que va a intentar es todas las cosas que te ponían en el contenedor de procesos, lo voy a ejecutar contra esa imagen. Si va bien, lo ejecuta. Si hay algún error, pues se para. Te dice, oye, que aquí esto se ha parado porque algo no ha funcionado. Pero ese matiz, cuando hablemos de esto es un contenedor de imágenes, esto es un contenedor de... La idea es que ya entremos a eso sabiendo un poquito de qué va esto. Dime. Sí, no y tal vez. No. A ver, para la grabación
La pregunta es que si un contenedor de procesos no se toca, siempre hará lo mismo a cualquier imagen que se lance. Pues sí, pues sí. Tú eso luego lo puedes customizar. O sea, tú puedes coger un proceso y decir, a ver, para esta imagen lo voy a cambiar. Sí. Lo que pasa es que entonces a lo mejor lo que estamos viendo ahí no es un contenedor de procesos para aplicar, sino como un contenedor de pasos que quiero dar en un procesado. También vamos a verlo ahora. O sea que son dos opciones. Ahora, ¿para qué puede servir un contenedor de procesos? Mi experiencia. Te pegas una noche haciendo fotografías de un cometa, viéndolo mover por el firmamento, ¿no? Entonces, bueno, y a lo mejor tienes 500 fotos, las tienes en bruto, están en RAW, pero yo quiero revelarlas para poder después hacer un vídeo. Entonces, cojo la primera imagen, la proceso y ese proceso que yo le he hecho lo extraigo a un contenedor y ahora le digo, bueno, pues ahora este contenedor me lo aplicas a las 500 imágenes que he hecho. Esa sería una opción. Con el botón de ratón, el botón derecho en la pantalla vacía. Bueno, y en el menú. Bueno. Ya os he dicho que en el menú, buscándolo, dentro del menú, dentro de los submenús y dentro de los submenús de submenús encontraríais todo. Pero hay atajos que son mucho más cómodos y esto, así como todo es bastante técnico, el trabajo, el uso es bastante intuitivo. Entonces son herramientas de las que en una mesa de dibujo tendrías tú por encima de la mesa. Entonces coges esto o coges aquello. No me enredo más en conceptos. Ahora, mi idea no es adentrarnos en los detalles, sino en los conceptos. Entonces, sabemos lo que es un contenedor de imágenes, un contenedor de procesos, ¿vale? Este que os muestro ahora es un contenedor de procesos, pero para, digamos, una guía. Este que tengo aquí, también os lo enseñaré, es un contenedor que me muestra qué pasos doy yo para hacer un apilado de imágenes. Y entonces tiene todos estos pasos y además puedo en cada uno de ellos explicar lo que hace. Que eso puede servir para mí o para cuando yo lo comparto, que la persona que lo reciba sepa qué hace cada uno de esos pasos. Si yo esto lo ejecuto, me va a dar error en el primer punto, porque cada uno de estos procesos espera que tú le des información. Claro, estamos hablando de apilar imágenes. Como mínimo habrá que decirle cuáles son los dark, cuáles son los flash, cuáles son... Detrás de esto está ese script famoso que tiene el PixieSign, que es el que te apila todas las imágenes. Si le das pues los dark, los flash, ¿vale? Y las imágenes, y él solo te hace un montón de cosas, o no. Si las has puesto mal, pues no va a funcionar. Pero ahí está. ¿Cómo se ve este aspecto estructural sí, pero lo vemos cuando entremos en ese punto, perdóname, que si nos enredamos con eso, esto ya se va. Y la última idea que quería trasladaros es los proyectos. Los proyectos. Conforme trabajamos con una imagen, estas que tenéis aquí detrás en el escritorio, a cada imagen le he hecho un montón de perrerías, he hecho un montón de pasos y además con esa imagen, si estamos hablando de canales, ¿os acordáis que hablábamos de canales?
Si a cada canal le he hecho una serie de pasos para luego fusionarlo en una imagen final, bueno, pues todos esos pasos que yo le he hecho a cada imagen están guardadas en la propia imagen. De hecho, esto que tenéis aquí, este contenedor de procesos, son los procesos que yo le he hecho a una imagen de esas. No sé cuál sería. Bueno, sí lo sé. Si yo mirara aquí debajo, ahí pone el nombre de la imagen a la que yo le he hecho todo eso. Entonces, eso es un contenedor de procesos de esa imagen. Pero cuando tenemos una mesa llena de imágenes y hemos ido dando un montón de pasos, hemos hecho una serie de canales, los hemos separado, los hemos juntado, todo eso que hemos ido haciendo y que está encima de la mesa, como nuestra vida y nuestro día tiene un número de horas limitadas, y esto hay veces que la cosa se alarga, pues te puede interesar el decir, oye, no, hay quietecito que me voy a descansar y ya continuaré. Pero claro, ¿y si se va la luz? ¿Y si? Bueno, pues el Pixi tiene una función que es la de guardar un proyecto. ¿Y qué es el proyecto? Todo lo que tengas encima del escritorio, con todos los pasos que hayas dado, cada imagen tendrá sus pasos y todo eso lo puedes guardar en un superarchivo. Un proyecto puede perfectamente tener 8, 10, 15 gigas, dependiendo del trabajo que se esté haciendo, pero tiene la gran utilidad de que al día siguiente o la semana siguiente, cuando tú te sientes, recuperas ese trabajo y el escritorio vuelve a estar como estaba. Y puedes seguir continuando con el trabajo. ¿Cómo se hace? Pues si vais a archivos, proyectos, guardar, o veremos también que hay atajos. Si es algo tan común como abrir una imagen o cosas como este tipo, pues normalmente si pinchas en el escritorio con el botón derecho, izquierdo, ¿sí? Pues es que ya son cosas que haces automáticamente. Pero vamos, lo que haces es pinchar sobre la mesa y te sale un desplegable con las cosas más útiles. Y tú ahí eliges. Y entonces, fijaros, este cuadradito de aquí son proyectos que yo tengo en mi casa, que si yo le pincho ahí, son proyectos de hace 3 años. Y sobre todo para mis cosas de sesiones, pues si quiero traer un ejemplo ya lo tengo ahí hecho. No tengo que volver a generar, ¿no? Eso es cómo lo puedo recuperar. ¿Y cómo lo puedo grabar? Pues es esta parte. Yo le pongo un nombre, le digo en qué carpeta y lo va a guardar. Y ya termino. En el Pix 1.9, si no tenéis el programa, podéis acceder al de prueba, que os dan 3 meses, me parece, para probarlo. Hay montones de scripts que se pueden descargar. Entonces, ¿cómo accedo a esos scripts? Pues hay una serie de gurús en las redes. En la propia página de PCSite te da un montón de direcciones donde hay gente que ofrece su trabajo de manera altruista al colectivo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es acceder a la web, descargarte los scripts y meterlos dentro del programa. Hay algunos de ellos que ya incluso lo que hacen es, si accedes a mi web a este punto, el propio ordenador, cuando arranque, va a ver si tengo nuevos scripts en mi página y te los va a instalar. En cualquier caso, ¿cómo se hace esto? Pues en el menú, arriba a la derecha, hay uno que pone recursos, descargas, y te vas a gestión de repositorios y allí metes la dirección de esa web que te interesa y cuando arranque el ordenador va a ir a verlo, y si hay conexión de internet va a ir allí, va a hacer las descargas y a veces te aparece directamente ya en tu ordenador, o tienes que actualizar el propio programa. ¿Cómo? Pues en la configuración vas a scripts y le actualizas y regeneras los menús. Eso es más, ahí está.
pero lo he metido para que lo tengáis en este esquema de cosas de interés. Bien, a partir de este punto ya sería muy interesante que tuvierais el programa instalado. Si no lo tenéis, insisto, que tenéis una descarga gratuita y podéis trabajar con él al 100% durante 3 meses, y si luego no os convence, pues ya está. Sí tengo que deciros que ahora mismo en este mundillo hay algunos programas, uno que entró con muchísima fuerza hace unos años es el Fitzword. Anda, no me sale el muñequito. Que es, porque sigue estando en las redes, es un programa alemán de un paisano que debió de empezar a hacer un montón de cosas y la verdad es que lo que hizo funciona de maravilla, pero ya dejó de avanzar. Pero, sin embargo, tenemos Cyril. Entonces, la filosofía de Cyril, yo no me he metido a trabajar con él, entonces no puedo trasladar mis experiencias con él, pero los que lo están usando tiene cosas que son muy, muy, muy deseables para poderlas utilizar. Entonces yo también os animo a que buceéis en el programa y que su mecánica, su forma de trabajar es distinta a la del PIX, aunque los conceptos son los mismos, pero es distinto. Entonces te lleva un cambio de chip el avanzar en eso. Entonces, si vosotros tenéis el PIX, pues vamos a trabajar con ese.